Buen Hola, día, Alexis. ¿cómo estás? Eh, No, ¿cómo era? Sobreviviendo a la pandemia. Sobreviviendo a la pandemia. No, es a la expectativa de la segunda ola ahora, de la segunda ola de contagios. Así andamos el día de hoy. Se viene, se viene, se viene. Se viene en Mina y se viene acá en Valdivia, parece. Sí, sí. Vale, vamos a empezar con la... Sí, mira, eh, estuvimos eh, conversando las últimas sesiones, durante las últimas conversaciones, eh, acerca de características que tienen que ver con la fuimos enganchando, ¿no? Con características en este caso de Batman específicamente. Ah, respecto de cuánto podemos tomar en nuestras manos, cuánto podemos decidir eh, acerca de nuestra propia historia. Que ahí hay un movimiento psicológico que es importante, ¿no? Que tiene que ver con con la narrativa, con cómo nosotros podemos ir reescribiendo nuestra historia en virtud y a partir de las experiencias vividas. em, claro, lo vamos graficando de una manera, si uno quiere, un poquito más coloquial a través de esta figura de superhéroe. Y terminamos y estábamos cerrando la vez pasada con el tema de la resiliencia específicamente. Veíamos Mm, como Batman tenía la capacidad de precisamente de reescribirse, de reconstruirse, no solamente de salir, de lograr superar la adversidad, sino de poder salir fortalecido. fortalecido y a partir de ahí entonces construir una nueva historia, una historia eh, constructiva, una historia que, a diferencia de los villanos, ¿no? A partir de la misma adversidad pueden terminar por el lado oscuro de la fuerza. ¿Eh? Eh, tal vez hoy día podríamos conversar un poco cómo es que se llega a eso, porque sí, hablábamos de muchas características, hay distintos autores que hablan de características de las personas resilientes, pero finalmente yo creo que uno de los elementos centrales tiene que ver con la posibilidad de mirarse en el espejo y poder decir, bueno, este soy, esto tengo, esto no tengo, em, esto me falta, esto he perdido, y por lo tanto tiene que ver también con la sencillez de eh, poder plantearme cuál puede ser un nuevo camino, cuál puede ser la estrategia a seguir para mejorar en aquello que me falta. Claro. Esa, esa sencillez que de alguna manera nos permite la posibilidad de introspección, de intracepción, decimos también en psicología, la capacidad de conectarme con el mundo interno y que finalmente es lo que te permite la empatía, que es una de las características también de la resiliencia. ¿Cómo ves el tema de esta sencillez inicial? Fíjate que voy a retomar un poquito la idea que tienes sobre Batman, el hecho de que dices tú eres resiliente. No sé si todos los superhéroes, pero sí te puedo mencionar algunos de ellos que tienen una característica de la resiliencia. En este caso, por ejemplo, te hablo de Peter Parker, el Hombre Araña, cuando pierde, es un personaje que es sin padres desde el inicio. Así está la historia, ¿no? Mm. Vive con los tíos, el tío Ben, que lo adopta, finalmente le da la posibilidad de generar una figura paterna, ¿no? Mm. Y de ahí muere el tío Ben por una de las decisiones que él tiene y tiene que salir adelante. O sea, finalmente ahora se vuelve un poquito como entrever la misma decisión que toma Bruno Díaz, Bruce Wayne. Entonces, en este caso dice, ok, lo que yo tengo, la frase que utilizan en la película es un gran poder requiere una gran responsabilidad, ¿no? Mm. Ese es el sentido. Y en ese sentido, o sea, lo retomo desde el Hombre Araña porque hay otro de los superhéroes
que de verdad es como un ejemplo acerca de lo que es la sencillez y la humildad. En este caso es Superman. Superman tiene una de las características más importantes que es, tiene muchísimo poder, porque viene de un planeta, es un extraterrestre, que curiosamente su, algo así como que el disfraz de él es ser un ser humano común y corriente, Mm, inclusive más débil que el promedio, ¿no? Él trata de simular que es una persona, pues, es simple, es inclusive torpe, eh, porque esa es su forma de estar escondido y su forma de estar presente, ¿no? ¿Y por qué retomo esta idea de esta combinación entre personajes? Porque finalmente lo que muestra es que la resiliencia, como decíamos, es a partir del apoyo, del cobijo que te da un familiar en edad temprana. Y en este caso, en el caso de Superman, sucede lo mismo por por los que en este caso lo adoptan, ¿no? mm. Eh, el, Estoy tratando de acordarme cómo se llamaba. Peter Parker con los tíos, Correcto, Bruce Wayne de alguna manera con Alfred. con Alfred, sí. Y entonces, en este caso, pues, eh, ahí la parte muy fuerte de cuál es esa capacidad como para bajarle al poder que él tiene, es la educación que tiene con la familia, la formación o el apego que tiene con la familia. Es los valores que le inculca, en este caso, el que viene siendo su padre, y los valores que le inculca su madre, ¿no? Entonces, uno lo piensa así. Pensamos y analizamos el personaje. El personaje puede destruir el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Puede viajar al espacio, en alguna película hace que gire el planeta en otro sentido. Obviamente que son fantasías, ¿no? Pero la imagen que tiene el Superman es poder atravesar el centro de la Tierra sin que le pase nada, ¿no? Entonces tiene muchísimo poder. Y la pregunta es, cuando una persona tiene tanto poder, ¿lo tiene que utilizar? Nos pasa algo bien curioso con esta imagen de el poder que uno puede llegar a tener. Y haciendo un análisis, por ejemplo, uno piensa así de esta manera, ¿no? En algún momento no nos han enseñado cómo manejar el poder. Es decir, tú cuando eres docente en primera instancia, tratas de ser un poco agresivo, tratas de ver como que eres fuerte frente a los alumnos por temor o por muchas razones que pueden suceder, ¿no? Tienes un poder que no está muy claro cómo lo vas a aprender a manejar. En el caso de cuando eres padre de familia, tienes a un pequeño que a veces te saca de quicio o los hijos te sacan de quicio y tú dices, es que debo ser riguroso o debo de... Y ese es un poder. Cuando a ti te dan un cargo, sucede lo mismo, ¿no? Ahora eres, no sé, jefe de manzana o eres el presidente de academia. Y cada uno de ellos nos habla de que nosotros no estamos tan acostumbrados a manejar poderes, ¿sí? No sé si me he perdido en la conversación, si es así, pues dan un jalón al asunto, No. ¿no? Y lo interesante en o sea, yo lo que digo es que la educación con respecto a cómo manejar poderes es la clave. ¿Por qué? Porque por la definición que habíamos tomado al inicio, ¿no? Educar es crear un mejor sitio, una mejor vida para los demás. Entonces, en este caso, cuando tú dices, es que Superman está educado, fue formado y le dijeron, ok, observa lo que puedes hacer, pero utilízalo para el bien. No es una cuestión de destroza o haz un capricho, haz un berrinche. Imagínate, ¿no? Yo creo que un pequeño te hace un berrinche, pues le das unas nalgadas o lo sancionas o lo encierras. Pues imagínate a Superman haciendo un berrinche, ¿no? O sea, no, quiere ese juguete, o sea, no era tan fácil no es tan fácil de manejar, ¿no? Y pues ya ves que yo lo que creo aquí en esta parte es que Superman ese trabajo que tiene la familia para la formación y entendimiento de cómo no tienes que ser un abusivo en esta vida, cómo tienes que aprender lo que es la justicia, que en este caso por eso Superman en algún momento forma la Liga de la Justicia y él queda como jefe,
¿Por qué? Porque sí es cierto, o sea, tiene todo para poder controlar cualquier cosa. Y eso es lo que mata muchas veces el cuento, ¿no? Tienes tanto poder que ¿qué enemigo le creo? O sea, otro extraterrestre, porque como para poder agarrarse a trancazos con Superman es muy difícil, ¿no? Por supuesto que tienes historias pequeñas como pelea con Batman, pelea con el Hombre Araña, pelea, algunos malentendidos y cosas por el estilo, ¿no? Y, y le crearon unos enemigos que son un tanto irreales, más irreales que él, ¿no? Había uno que era uno como tipo duende que me viajaba por dimensiones Mistlepix. ¿Verdad? Sí, y Se me había entonces olvidado. tienes también el otro, el Superman bizarro, ¿no? Que, que la palabra bizarro no tiene nada que ver con, con el personaje, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que hace muy difícil el decir, ¿cómo le hago para que Superman tenga un problema? Sí, puede viajar cerca de la velocidad de la luz y regresar, ir muy lejano y viajar en el espacio. O sea, ¿qué le pongo de enemigo, no? No sé, a lo mejor una supernova que no la pueda frenar, algo por el estilo. ¿Me explico? Sí, Rollo negro. sí, algo así. Bueno, la kriptonita, claramente. Claro, Em, sí, se me hace interesante, digamos, el nexo, ¿no? O sea, estamos hablando de superhéroes, pero estamos hablando de características absolutamente humanas. Y cómo, porque finalmente los superhéroes, ¿qué son? Son eso, son la gráfica de cómo nos manejamos y cómo resolvemos situaciones en distintos contextos. Y aquí claramente viene el tema del manejo del poder. Y en ese sí. manejo de poder, creo que efectivamente el tema de la sencillez eh, es central. ¿Cómo puedo aterrizar? Em, ¿Cómo no inundarme de la tentación de, de usar ese poder para lo que yo quiera? Y, Que de hecho, mucha gente está en esa situación, ¿no? O sea, y bueno, y muchos lo ocupan, sí, y lo ocupan. Y donde podemos ver cosas como bueno, todo lo que tiene que ver con los perfiles psicopáticos, ¿no? claro. Yo tengo el poder de hacer algo, tengo el poder de agarrar un arma y llegar a una escuela y matar no sé cuánta gente, eh, y ya, y lo decido y punto. Am, Ni que hablar del poder que tienen los guías espirituales. Por Eh, ejemplo, las sectas, bueno, la Iglesia Católica con todo el descontrol de los últimos años, digamos, las iglesias en general, porque sí, sí, ha habido, claro, pero ha sido mucho más visible, al menos en nuestros países que sí. se han definido históricamente más como católicos, ha sido muy Pero fíjate evidente. que Pero ahí en el fondo hacemos un, es el abuso del poder. sí, o sea, ahí sí hacemos no, no, digamos, no vamos a perseguir a las iglesias por lo que ha sucedido. Debemos de centrarnos en el hecho de que es la gente, finalmente el Exactamente. fanatismo que tiene alguna persona o bien ese poder al cual lo ciega y hace el destrozo que hace, ¿no? Por supuesto que lleva entre las patas a lo que representa. Es decir, yo soy un mal docente, pues obviamente que lo reflejo para hacia la institución. Yo soy un mal trabajador, o por supuesto que lo reflejo hacia la empresa que represento, ¿no? Y en este caso sucede lo mismo. Entonces, esa parte donde la gente se para con cierto poder y se marea al respecto con ese mismo poder. Es decir, no puede poner frenos, no puede poner control y se le escapa de las manos. Y va muy acompañado de una de las frases que me gustó hace mucho tiempo, ¿no? Que es, bueno, no la puedo citar tal cual, pero hace referencia de que las buenas intenciones, no, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Y en esa parte uno dice, hay gente que se justifica al respecto. Es decir, nosotros como padres o como docentes agarras y ahí va el cocotazo y dices, es que me duele más a mí que a ti y no sé qué necesidad de ese sadomasoquismo, ¿no? Pero es una justificación como para decir, es que te trato de educar y es una desesperación.
Entonces, lo que sucede con el exceso, con la visión del poder es que, una, como no estamos acostumbrados, y esa costumbre creo yo que radica en los elementos de responsabilidad. Es decir, si yo no he sido responsable, por ejemplo, de un gato, de una mascota, si no he sido responsable de una planta, es más fácil que con tantito poder yo me ciegue y empiece a hacer tonterías. ¿Me explico? Creo que el ejercicio que se tiene que hacer es desde pequeño. Ok, esta es tu responsabilidad, tus juguetes son tu responsabilidad. O sea, puedes destrozarlos, pero date cuenta que es una decisión que tienes que tomar. Mm. Date cuenta del impacto que vas a tener. Y por supuesto que rompes el juguete, te debo de sancionar al respecto. No te voy a pegar, pero sí debes de estar consciente de que romper tu juguete es perder tu juguete. Sí, no sé si... Mm. Es una consecuencia, es acostumbrarnos a la consecuencia del acto. Claro, Y claro, claramente el tema del poder tiene que ver con las personas. Concuerdo contigo, las instituciones no tienen vida propia, claro. independiente de quienes las constituyen, las componen. Pero, pero sí, era como para reflejar un poco el cómo nos hemos visto también enfrentados cada vez más Sí, con ahí tienes a presidente Trump, sí. que también el tema de cómo utiliza su poder, para qué lo utiliza. Sí. Am, ¿cómo logramos, cómo generamos finalmente esa, esa formación? Tú dices, claro, por ejemplo, un niño, hazte cargo de tus juguetes, hazte Ujú. cargo de la mascota, hazte cargo de la planta. Pero ¿qué hay a la base de eso? ¿Qué ves a la base de eso? Yo creo que el hecho de que tienes la responsabilidad te hace un efecto de generación de empatía, por una parte, te hace te permite hacer una proyección externa hacia ti. Mm. Es decir, es cómo te empiezas a visualizar, ¿me explico? Entonces creo yo que cuando tienes la responsabilidad, por ejemplo, dices tú, vamos a hablar de, vas a cuidar una planta, pues el hecho de que tú dices, oye, si la dejo de regar, se muere, si no la pongo en una maceta adecuada, se me muere, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta que hay algo más externo y que responde o que necesita de ti. Y eso es lo que cambia un tanto el chip en el cerebro. En el momento en que tú dejas de ser yo, y empiezas a pensar en, hay algo en los otros, eso te permite de alguna manera cambiar la visión que tienes acerca de lo que puedes hacer. Eh, en algún momento tú puedes decir, mira, no quiero pensarlo en el sentido de que tú dices, no, es que aléjate porque soy una persona mala. No, o sea, no es que seas malo, es que decidiste ser malo, o sea, o porque eres bruto al respecto de la decisión que estás tomando, ¿no? Entonces, tienes que pensar en decir, ok, ¿qué tanto puedo impactar? Ok, pues entonces, en lugar, fíjate la incongruencia, ¿no? En lugar de agarrar y decir, le bajo a mi conducta, prefiero decir, aléjate de mí. Mm. Eso no funciona, Mm. ¿sí? No sé Mm. si a eso te referías. Sí, sí, en parte tiene que ver con eso, tiene que ver con, fíjate que aquí tú decías, bueno, el tema de, por ejemplo, no cuidar los juguetes o romper un juguete es una decisión que tomas Sí, y, y tiene que haber una sanción, que no significa que te voy a pegar. claro. Asumir que pierdes el juguete, es decir, la consecuencia de tu conducta. Ujú. Y eso técnicamente es un castigo, Sí, es un castigo, porque no sé si lo hablábamos antes en algún minuto, pero el castigo finalmente es cualquier consecuencia producto de mi acto que hace que ese acto se haga menos probable de eh, repetirse en el futuro. Eso es un castigo técnicamente. Tenemos la asociación a la palabra como algo mucho más drástico tal vez, como el golpe, pero, pero no, el castigo tiene que ver con la consecuencia, tiene que ver con cómo yo me voy haciendo cargo. Y en ese hacerme cargo es donde entra esta sencillez, es donde claro. yo tengo que asumir que no es el mundo el que me castigó, no es la vida, es que esto me pasó. Eh, sí, hay cosas que me pasan, pero ¿qué hago yo con eso y nuevamente, cómo lo gestiono?
Sí, sí, es Hablábamos, correcto. hablábamos de la gestión la vez pasada, de la gestión emocional, por ejemplo. ¿Cómo lo gestiono? ¿De qué manera me hago cargo de entender que esa consecuencia tiene que ver con algo que yo hice o con algo que dejé de hacer? ¿No es cierto? Y desde esa perspectiva, poder ir aprendiendo a incorporar estrategias, a incorporar em, nuevas herramientas, a, a someterme finalmente a un determinado cambio. Pero fíjate que ahorita que lo pienso dices tú, ok, hay una sanción. Cuando uno es un mal alumno, por ejemplo, o cuando uno decide retar a los padres por algo que tienes que hacer, tú agarras y estás llevando al límite al que en este caso te está educando, Ujú. ¿sí? Entonces yo creo que viene en el sentido de decir, ok, supongamos que yo encuentro una falla en un sistema, supongamos en el sistema de evaluación, en el sistema que me permite copiar, ¿sí? Que me permite falsear los datos o salirme con la mía con respecto a una travesura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Yo estoy consciente del efecto que puede tener. Es decir, yo sé que si me encuentran copiando, me reprueban o me van a dar otra oportunidad, ¿sí? Yo sé que si me encuentran que estoy tomando alguna cosa que no es mía, pueden simplemente decirme, hey, un manotazo o bien algo que nos lleva a una sanción económica o de tiempo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa en el cerebro de una persona que se da cuenta de que está cometiendo el error y sigue adelante? ¿Sí? Es que ahí es donde eh, tenemos que ver y detenernos en cuál es la consecuencia, cuál es la sanción. Tú dices, claro, la consecuencia de que me pillen copiando es que me van a poner la nota mínima, es que voy a Claro. reprobar la asignatura, es que qué sé yo. Sí, pero es que entonces ahí entramos al tema de la conciencia moral, Sí, sí. el desarrollo de la conciencia moral. Y la conciencia moral adulta desarrollada no tiene que ver con la sanción, sino que tiene que ver con la sanción concreta, digamos, que un tercero te asigna. No es como el pequeño, el niño chico, que dice, es que no puedo hacer esto porque me van a castigar, o porque me van a pegar, o porque me van a dejar sin ir a ver a jugar a salir a jugar con mis amigos. Eh, no, la conciencia moral, eh, el desarrollo de la conciencia moral implica una evolución hacia la posibilidad de, precisamente, nuevamente esta sencillez, la capacidad de mirarme a mí mismo y ver para qué me sirve o no me sirve, qué me va a generar a mí. La copia no es la nota, no es la calificación. La copia es la dificultad para incorporar la herramienta que se supone que me están enseñando y que al momento de tener que ejercer, yo no le puedo decir después a un cliente, a un paciente, a un beneficiario de mi trabajo, ah, pero es que en esa asignatura yo copié. Claro, claro. Sí, pero en el sentido, Hacerme fíjate que cargo, hablas hacerme algo, cargo, y del hacerme cargo está la sencilla, en el hacerme cargo está la sencilla. es la responsabilidad, el hecho de lo que platicamos inicialmente, ¿no? Lo que hace finalmente el desarrollo de una sencillez es cuando tomas la responsabilidad de las situaciones. En este caso, decías, hay algo que la responsabilidad moral, hablabas también, por ejemplo, de decir, es que hay una sanción con respecto a ello, ¿no? Y así se basa, por ejemplo, los sistemas de justicia, ¿no? ¿Por qué tomo lo de justicia? Porque me recuerdo, finalmente Superman, cuando tiene este poder de poder acabar con una persona de más, lo que hace es tomar al villano y llevarlo a la cárcel, ¿sí? No lo mata. Bueno, aclaro. La versión original te pedía un superhéroe que tenía la capacidad de poder matar, pero no lo hacía. Ahora se deformó un poco el sentido al respecto y ninguno de los superhéroes mata. Sí, es algo así como que implícito dentro del ser el superhéroe. Es decir, tienes tanto poder que no aunque puedas hacerlo, no lo haces, no matas a los enemigos. Entonces, en los cuentos originales, la mayor parte de los superhéroes
Había accidentes, como en el caso de el Hombre Araña, con el Duende Verde, él se mata, o sea, es por cómo funcionó. Inclusive, en algunos casos, algunos llegan a matarse, pero todo es accidentalmente, ¿no? En el caso de Superman, Superman nunca mató. Él agarraba y a los enemigos los metía, inclusive los que eran de su propio planeta, los metía en una cárcel especial o los mandaba lejos, ¿no? Finalmente les quitaba los poderes y los podía procesar como cualquier persona normal. Y en ese caso, eh, creo yo que la justicia no es tan, sigue siendo el hecho de que es responsable de inclusive de cómo vas a procesar esa sanción. Entonces, yo creo que cuando dices tú, mira, no es que llámale, bueno, a la que le dicen karma, lo que tú quieras, ¿no? Pero rompiste tu juguete, obviamente que ya no puedes jugar con él, estás sufriendo por lo que pasó, pero tienes que vivir ese proceso de saber qué es lo que sucedió. En este momento es un momento en que tú vas a decir, soy responsable por la situación que yo me encuentro actualmente, soy responsable por lo que estoy sintiendo. Y ese viaje es un tanto complicado porque tiene que ser enseñado. No creo que surja así de la nada, ¿no? Eh, esa interacción social donde te dicen, esa educación social donde te dicen, oye, ¿sabes por qué no te dejamos jugar fútbol? Porque eres muy cochino o no quieres respetar las reglas, ¿no? Te vamos a sancionar te vamos a tener un poquito separado para que tú vas entendiendo qué está pasando, ¿no? Qué sucede en las primeras etapas del desarrollo, es decir, en el kinder, bueno, en la guardería, en el preescolar, la primaria, que te dicen, debes ir entendiendo cómo son las reglas. Y una vez que vayas entendiendo cómo son las reglas, debes de aprender a decidir si quieres llevar esas reglas para integrarte socialmente o si quieres romper esas reglas y mantenerte aislado, ¿sí? Por supuesto que hay cosas que pueden todavía complicar la situación, como tanta sanción nos lleva a ser rebelde y no quiero integrarme y no quiero hacer nada, ¿no? Pero es algo de lo que platicábamos al inicio, ¿no? Creo que el hecho de que la familia tiene un papel fundamental, y no me refiero directamente a los padres, porque en el caso de Superman no era un adoptado prácticamente. Entonces son la gente que se encarga de ti en el proceso de educación, te debe también de enseñar cómo debes hacerte más responsable y cómo tienes una capacidad para decidir qué es lo que quieres acerca de la interacción con lo que estás de responsable o con la interacción con los demás, ¿no? Mm. Sí, mira, a ver, bueno, yo creo que por un lado se enseña, pero por otro lado también tiene que ver con la evolución natural de esta conciencia moral. Ah, claro, claro, sí. ¿No es cierto? Hay, Hay una madurez que se va dando en términos de, como todos los sistemas que maduran, ¿no? La conciencia moral también va madurando. Y por supuesto que hay casos en los que no se llega a la madurez y ahí tenemos el psicópata o el sociópata, pero hay una situación, una condición de base que no lo permite. Eh, pero fíjate que en esto de hacerse responsable y de ir viendo cómo enseñamos también a hacerse cargo de las consecuencias, bueno, tú dices, los superhéroes no matan. Las sociedades históricamente han ido evolucionando también hacia la eliminación de la pena de muerte, sí, precisamente porque lo que se busca, la intención última, es que la persona restituya su equilibrio mental, emocional, su equilibrio humano, para que continúe siendo parte. en la parte teórica, porque En no la ha parte funcionado como tal. Sí, teórica, en la parte teórica, por eso te digo, esa es la intención. Esa es sí. la intención. Vemos que es, de hecho, en los sistemas carcelarios más amigables, como los países nórdicos, Noruega, Suecia, donde viven en verdaderas eh, casas y villas muy cómodas los reos, eh, tienen el porcentaje más bajo de reincidencia a nivel mundial, pero de todas maneras es un 20% Sí, luego sí, luego de 5 años. Entonces, pero bueno, pero ahí se reinsertan, aprenden, se dan cuenta de que a pesar de vivir muy bien, incluso mejor
que estando en sus propias casas o en sus propias comunidades, finalmente el tema es, bueno, perdí la posibilidad de contacto con mis seres queridos. Y en eso consiste la sanción social. El Claro. encarcelamiento debiese ser solo eso. Pierdo la libertad. No pierdo todo lo demás. Eh, y aparentemente parece ser que es el sistema que mejor resultado da, donde efectivamente le muestro al sujeto que lo que pierde, que es la libertad, es lo más valioso, pero cuando lo hago perder un montón de otras cosas, porque no tienen las condiciones necesarias, porque viven hacinados, porque están expuestos a muerte por enfermedad, por ataques, por peleas, riñas intracarcelarias, finalmente se tornan más rebeldes, más vengativos, eh, se les alimenta aún más el rencor con la sociedad. Sí, pasa lo mismo con con el hijo problema, por ejemplo, el estudiante problema. Cuando piensas en cómo hacer la sanción, finalmente se vuelve más agresivo al respecto o se vuelve más intolerante a las cosas, ¿no? Pero por supuesto que te refleja que el hecho de que tiene esa conducta es porque te está diciendo que necesita ayuda en algo. Es como lo entiendo dentro de la educación, ¿no? Si es el alumno no quiere hacer su tarea, sus actividades o demás, pues me suena que dice, ¿sabes qué? Estoy en problemas, necesito más atención o más ayuda de la que comúnmente puedes tener con los demás estudiantes, ¿no? No todos somos los psicopedagogos que debemos de ser dentro de una escuela. Y entonces tomas el estudiante y tienes que referirlo. Por supuesto que necesitas ayuda profesional. En este caso hay gente que puede decir, no, es que yo soy el tutor y ojo, eres el tutor, no eres el terapeuta ni el Mm. psicopedagogo como para que puedas tomar ese cargo, ¿no? Y a veces es necesario el hecho de que uno, cuando identifica ese tipo de problemas, ¿cómo vas a hacer la para poder regular la conducta del estudiante? Las sanciones a veces dejan de tener sentido si el resultado que vas a obtener no es el esperado. Tienes que pensar bien cuál es la estrategia que vas a utilizar. Si tú dices, ok, te saco del salón al que tiene problemas para aprendizaje, esto no funciona. Ok, a ver, güey, Es un doble castigo, una doble consecuencia. claro, y de hecho le estoy quitando todavía la oportunidad Por de eso. integrarse, ¿no? Entonces lo mismo sucede. El efecto de la humildad, el efecto de la sencillez, que tiene mucho que ver Ahí sí. el efecto de eso de decir, ¿no? O sea, finalmente la humildad es algo que es hacia adentro, pero que va hacia afuera, Mm. ¿sí? O sea, es un Perfecto. proceso de interacción social. Entonces, ahí tengo ese camino en donde entra la información, selecciono qué es lo que voy a hacer y doy una respuesta que sea adecuada para la situación, que sea con la energía o el potencial adecuado o el momento adecuado, es lo que nosotros decimos que es desarrollo de la madurez o es desarrollo eh, ¿cómo se dice? Eh, el poder interaccionar o el poder integrarse socialmente, ¿no? Mm. Y bueno, y sí, retomando lo que comentabas, ¿no? Eh, la madurez mental o madurez del cerebro no llega tan rápidamente, ni es netamente con el efecto de la edad. O sea, lo último que se sabe que se va a desarrollar, pues es la corteza prefrontal en las funciones ejecutivas, ¿no? Mm. Y en esta parte uno sabe que por una parte las mujeres maduran antes que los hombres. Por otra parte, hay gente que no desarrolla finalmente o completamente las funciones ejecutivas, que requiere procesamientos más complejos, que requiere interacciones más complejos. Entre ellas es, por ejemplo, retrasar el premio, entre ellas es la capacidad de planeación, la fijación de metas. Y estoy hablando de estos elementos porque son la base dentro de la educación. Es algo contradictorio. Vean, No sé si está en contradictorio. Y a eso súmale la poda sináptica, sí, claro, claro. que también tiene que ver con la experiencia.
Claro, que finalmente pues son dos elementos, aunque uno no quiera, se desarrolla. La poda sináptica se da en las primeras etapas de la vida, luego se da en etapas ya avanzadas, ¿no? Y son dos las más importantes que se han descrito. Y eso es como una selección de decir en dónde ya no voy a invertir energía, el cerebro se encarga de decir, todo esto se va, es una limpieza necesaria y ya está, obviamente que es estadístico, pero ya está definido en ciertas etapas del desarrollo, ¿no? Pero regresando a la idea, el hecho de la maduración, sí hay elementos que te permiten una maduración más rápida. Por ejemplo, un niño cuando finalmente no está el padre y él tiene que tomar el papel de el adulto, el mayor, empieza a dejar de pensar como un niño y empieza a planear más cosas para con los hermanos, con los más pequeños, ¿no? Entonces, eso obliga al cerebro a tener un chip distinto, una conducta distinta, y lo que decíamos, ¿no? Deja de pensar un tanto en uno mismo y empieza a pensar en los demás, ¿no? Eh, Pero no te obliga. mande. Pero no te obliga. Porque, No, claro que no. porque también hay otros que se quedan en el niño, que se protegen en el niño y que terminan siendo los rebeldes, que de Mm, alguna manera mueven también el sistema para que el otro, que es el que se está haciendo cargo, asuma su responsabilidad y responda, pero el sistema se va acomodando. claro, Hay situaciones, por ejemplo, que están descritas como que cuando tú tienes en un sistema familiar un miembro con una determinada patología mental, psiquiátrica, psicológica, y por alguna razón ese miembro, por ejemplo, fallece, rápidamente hay otro miembro que asume ese rol y viene a reemplazar eh, y a ocupar el espacio de la patología necesaria. ¿Por qué necesaria? Porque es la que permite al sistema que se organice en torno a algo. Cuando no tienen ese algo, el sistema se desorganiza absolutamente. se colapsa, sí, correcto. Sistemas patológicos, por supuesto, pero así también ocurre. Entonces, eh, ahí está la experiencia, la experiencia que no solamente es enseñanza, que no solamente es maduración, sino que es la que te va permitiendo, mira, yo intenté hacer esto, no me gustó, no soy bueno, no me atrae, poda sináptica, lo descarto. Claro, Porque tampoco la poda sináptica, si bien es un proceso neurológico, eh, es igual en todos, no todos podamos lo mismo. no. ¿Se Sí, fija? porque es un proceso de selección y el cerebro sabe exactamente lo que has estado trabajando y lo que no has estado trabajando. Algunos tienen una poda menor porque han diversificado sus campos, ¿no? Es decir, lo mantienes practicando, las uniones se mantienen. Lo dejas de practicar tantito y dice el cerebro, ¿para qué estoy gastando energía en algo que no estás utilizando? O sea, es un principio básico de ahorro Natural. energético. Sí, sí, es una cuestión de homeostasia, o sea, no voy a gastar en conexiones que no vas a utilizar, ¿no? Pero vamos a empezar a concluir, ¿te parece? Sí. Creo que nos diversificamos un poquito aquí en esta plática. Mira, sí nos Pero diversificamos bastante, pero creo que siempre en torno a un mismo elemento. sí, sí, sí es correcto. Entonces, creo yo que la humildad primero la tienes que practicar, la tienes que aprender. No es algo que se dé innato, no es algo que vengas con el nacimiento en ello. Y lo tienes que aprender al momento en que estás tomando responsabilidades y estás teniendo éxito con esas responsabilidades. Éxito no me refiero a que sea la mejor estrategia la que tienes, la que tú digas, esta es la que pegó y de aquí en adelante me voy. Éxito se refiere a que no has afectado o educadamente has creado algo mejor para los demás. No es para mí controlar, sino es porque has permitido que los demás tengan un mejor desarrollo, un mejor espacio, ¿sí? Sin perjudicar a los demás, por supuesto, ¿no? Sí. Y también creo que tiene que ver em, con el modelaje. O sea, la practicas, pero también tienes que tener dentro a disposición en tu entorno la posibilidad de observar que esa forma existe y puede tener un determinado éxito. De lo contrario,
no lo voy a desarrollar. O sea, un niño que no ve, que no está expuesto a que las personas caminan, no se le va a ocurrir ponerse de pie. Claro. Está en torno de una necesidad entonces también. Y otra de las cosas que creo que también es importante pensar con respecto a la humildad y la sencillez es que finalmente es parte de una decisión. O sea, como ya tienes la responsabilidad de lo que va a suceder, tú decides si tomas ese camino o no tomas ese camino. Regresando al ejemplo que tenemos con Superman, Superman finalmente opta Mm, por ayudar al mundo. Puede destruirlo, puede hacer lo que quiera, pero finalmente opta por poder ayudar, que es el aporte que tiene como superhéroe. ¿Sí? Es alguien que lucha por la justicia, no por la venganza, no por intereses personales, eh, tiene que luchar por la justicia, ¿no? ¿Sí? mm. Sí, y esa es una opción que tomamos todos desde el propio micropoder que eventualmente podemos tener, claramente. Sí, sí, fíjate que el hecho de que vas tomando responsabilidades y el hecho de que vas teniendo esos ensayos de poder, creo que te permiten de alguna manera, combinado con la educación, te permiten de alguna manera ofrecer algo mejor a la gente que te rodea o a los que están a tu alcance. Eh, Digo, a lo mejor el hecho de que ahorita tengo ciertos conocimientos y los estoy compartiendo, mm, también radica en un pequeño poder. Es decir, puedo llegar a la gente que me escuche sin que me conozca y puedo quizás aportarle algo bueno, porque de alguna manera creo en la educación, ¿sí? A eso me refiero, por eso digo que finalmente es una opción, una decisión que todos tomamos desde nuestro micropoder, sea cual sea, Claro, claro. desde el desempeñarme como un obrero en cualquier trabajo, desde ser un profesional, un doctorado y postdoctorado, desde donde sea, desde cualquier posición, tú tienes un micropoder. Sí, Fíjate que me gusta lo que ha ocurrido porque lo que está ocurriendo acá, porque tú dices, nos diversificamos un poco. Sí, pero sabes que de alguna manera, claro, intentamos ir dando un hilo conductor, pero dentro de la conversación, pero es inevitable que en la medida que vamos pasando por, o hemos ido pasando por otros temas previamente, se van sumando se va construyendo una cosa cada vez más amplia. Entonces, claro, hablamos de humildad, hablamos de sencillez, pero de alguna manera estamos hablando de resiliencia, de alguna manera estamos hablando también de eh, procesos neurológicos, lo incorporamos brevemente en un momento desde los neurotransmisores. Bueno, aquí también hay mucho de eso. Y con todo, estamos hablando de educación, claro, que es claro. finalmente la gran columna vertebral que nos une, digamos. Sí. No, y en el sentido de que finalmente no hay. ¿Por qué se necesita la diversificación? Porque son muchos los elementos que están relacionados para un concepto, Sí. son muchos los elementos que están relacionados, no se diga para una conducta. Por supuesto que en algún momento dices, oye, y esta parte que tiene que ver también con ese desarrollo de conducta, por supuesto que en una plática no puedes aislarte tanto, porque depende de muchos factores, ¿sí? Y es necesario que en algún momento los toques. Algunos quedan fuera porque son demasiados, pero de que se puede diversificar, ¿no? Tenemos tiempo, los vamos a ir tomando. Claro. Bueno, pues ha sido un placer. Una vez más, Nos vemos en la próxima charla. ha sido un susto, como le digo yo a mis estudiantes. Vale. Que Que estés estés bien. bien. Saludos. Bye bye.